El Ministerio para la Enseñanza de la Palabra de Dios presenta al maestro Mario Barroso con Una Palabra de Dios para su Iglesia hoy. Como le escuchamos decir al Señor Jesucristo en su palabra, cuando Él oraba a Dios por sus discípulos, por nosotros, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero hay otra persona de la Trinidad que fue enviada por Él para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin, quien va a acompañarnos en cada paso que nosotros demos en este mundo, quien va a capacitarnos para poder hacer las obras sobrenaturales que Dios nos ha encomendado que hagamos en este mundo. El Espíritu Santo de Dios es aquella persona que el Señor dijo enviaría para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Y ya nosotros en esta primera parte de la enseñanza estuvimos analizando algo bien interesante en relación con la venida del Espíritu Santo. Jesucristo nos dijo que el mundo no le podía ver ni le podía recibir porque no le ve ni le conoce, pues. Pero dice que nosotros sí le conocemos porque mora con nosotros, está entre nosotros y estará en nosotros. Ya estuvimos hablando acerca de esto, no vamos a repetirlo, pero qué importante, quiero hacerle hincapié a esto, quiero resaltar esto, qué importante es que nosotros entendamos que la persona del Espíritu Santo es quien ahora está en nosotros para acompañarnos en este trabajo que nos ha sido encomendado, como lo es el de ir a todas las naciones a extender los reinos de los cielos. Dios, a través del Señor Jesucristo, nos ha comisionado para que vayamos a cada etnia, a cada lugar más recóndito en este mundo, a llevar las buenas nuevas de salvación a todos. Y el Espíritu Santo es quien nos ha capacitado para que nosotros podamos tener éxito en esta empresa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, o sea, primero en mi casa. Yo doy gracias a Dios. Hace 34 años atrás, yo estaba todavía chamito, ¿sí? Conocí al Señor. Dios me rescató de aquel mundo donde yo estaba. Era un hippie, drogadicto, bebedor de aguardiente, viviendo una vida bastante extraviada. Dios me rescató, me escogió para que sea su ministro y quiso hacer de mí alguien a quien iba a capacitar para avergonzar a muchos que se las dan de sabios, que se las dan de entendidos, que se las dan de doctores. Y Dios está usando la vida de aquel joven que fue sacado de aquel mundo para hacer cosas grandes. Así mismo lo está haciendo con muchos de ustedes. Entonces, en ese tiempo, cuando yo conocí del Señor, esa palabra que el Señor Jesucristo dice allí, me seréis testigos en toda Judea. ¿Dónde estaban los discípulos en ese momento cuando recibieron al Espíritu Santo? Estaban allí en Judea, estaban allí en su propia casa. Bueno, los primeros que vinieron a los pies del Señor gracias a este ministerio fueron los de mi casa. Y por allí es por donde todos nosotros debemos comenzar, salvando nuestra casa. Porque ¿cómo es posible que nosotros queramos estar en el ministerio predicando la palabra del Señor, yendo por las naciones, pero no le hemos predicado a mamá, a papá, a mis hermanos, a mis tíos, etcétera, etcétera? Yo le doy gracias a Dios que de mi familia todos están caminando en el Señor. Amén. Los tíos que han partido, que ya murieron, están con el Señor. Los primos que han muerto están con el Señor. Y gracias a Dios, en la gran mayoría, todos los que ya se fueron están con el Señor porque les pudimos predicar a tiempo este mensaje glorioso del Evangelio. Amén. Primero a nuestra casa. Luego, ¿qué dice? ¿A quiénes? Me seréis testigos en Samaria, en toda Judea. ¿A quiénes?
a todos los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Seremos verdaderamente testigos de Dios, porque tenemos el poder de Dios que nos ha sido dado, que nos ha sido otorgado por la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y ese testimonio nuestro, por el poder y la autoridad que nos ha sido entregado, tiene que afectar a la gente. Gloria a Dios. La familia del pastor Joel está toda en el Señor. Mi familia está en el Señor. Nuestra primera gente a quien debemos predicarles son a los que están en nuestra casa. Así que comienza a ejercer tu ministerio salvando a los tuyos. Primero salvando a los tuyos. Y luego piensa en ir a la otra cuadra. Y si quieres salir de tu país e ir a otros lugares en el mundo, debes comenzar primero por los tuyos. Gloria al Señor. Hablando acerca del Espíritu Santo, decíamos la semana pasada que Él vino para estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y explicamos que Él mora en nosotros, ¿verdad? En el tiempo en que Jesús estaba hablando de esto, el Espíritu Santo aún no había venido, aún no les había llenado, aún no habían sido bautizados en Él. Ellos estaban aún en el tiempo de la ley, la gracia no se había manifestado, la iglesia no existía aún físicamente, solo en el corazón de Dios. Pero Él les dice: está con vosotros y estará en vosotros. Amén. Es cierto. Y ellos eran testigos presenciales de lo que el Espíritu Santo a través de la vida del Maestro estaba haciendo. Pero una cosa que el Señor dice es: y estará en vosotros. Nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Y la pregunta que quiero hacerles antes de comenzar a desarrollar la enseñanza para hoy es: si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, o sea, somos una casa, este cuerpo es una casa en donde habitan o cohabitan el Espíritu Santo de Dios y nuestro espíritu. El espíritu que usted es, que yo soy, está habitando en este mismo templo, en esta misma casa, con el Espíritu Santo de Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿será posible que puedan vivir dos personas en la misma casa, compartiendo todas las cosas, haciendo en común todas las cosas y no conocerse? ¿Usted alguna vez ha tenido alguna persona en su casa, invitado, viviendo, alquilado, como sea? Sí, ¿verdad? Alguna vez hemos tenido a alguien allí. Miren, qué difícil es tener a alguien en la casa y no conocerlo. De hecho, pudiéramos decir que cuando una pareja se enamora y son novios, sí, aparentemente se conocen, ¿verdad? Cuando son novios, qué lindo, aquello es maravilloso. Besito para acá, abracitos para allá y abracitos para acá, florecitas para allá, un heladito para acá, un chocolatico. Qué lindo y qué maravilloso. Pero cuando se casan y van a vivir juntos a la misma casa, allí es donde salen las culebras. Ahí sale Picapiedra. Ahí es donde se conoce verdaderamente la gente. Pues cuánto más nosotros hemos de conocer al Espíritu Santo de Dios, que está morando en la misma casa con nosotros. Somos uno con Él. Entonces no es posible que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no conozcamos al Espíritu Santo de Dios. Debemos pues conocer a esta persona divina que vino para ayudarnos, para fortalecernos, para capacitarnos, para guiarnos en todas las cosas que tienen que ver con esta vida sobrenatural que hemos recibido de parte de Dios. Sabemos ya, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos aquí peregrinos. Nuestra verdadera ciudadanía, ya lo hemos dicho, está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos de la patria celestial. Y estamos aquí con un propósito. El propósito que Dios nos encomendó es el de extender sus reinos, sus dominios a todas las naciones. Pues el Espíritu Santo vino para ayudarnos a que ese trabajo que se nos ha encomendado lo podamos desarrollar, lo podamos realizar cabalmente, con éxito. Amén. Y hermanos, es muy importante pues que nosotros nos conozcamos bien con Él.
De hecho, puedo decirles que el Espíritu Santo nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Pero es necesario que nosotros también le conozcamos a Él perfectamente para que podamos andar juntos y estar de acuerdo en todas las cosas. Amós dice, en el capítulo 3, si no me equivoco, ¿podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pues este ser, esta persona amada que mora con nosotros en este mismo templo, en este mismo cuerpo que somos nosotros, el Espíritu Santo, está caminando con nosotros y nosotros debemos estar de acuerdo en todas las cosas que debemos hacer. Miren qué triste es cuando el Espíritu Santo muchas veces te habla, te muestra, te guía, te inspira a hacer alguna cosa, pero tú no estás de acuerdo con Él y quieres hacer otra. Pablo y los discípulos que le acompañaban estaban dispuestos a ir a Bitinia, a Panfilia, a visitar algunas ciudades para hacer la obra de Dios. Sin embargo, en el camino a estos lugares, el Señor le habló en sueños al apóstol Pablo y le dijo, yo no quiero que vayas ni a Bitinia, ni a Panfilia, ni a Frigia, no, yo no quiero que vayas allá. Se los prohibió, dice la palabra, les prohibió que fueran allá. Ahora, ellos entendieron la prohibición que el Espíritu les daba, sí la entendieron. ¿Y qué hicieron? Pues estuvieron de acuerdo con Él, que no era ese el lugar a donde debían ir. ¿Y qué decidieron? Pues unirse al sentir del Espíritu Santo, obedecerle y hacer lo que Él quería que se hiciese. El Espíritu Santo les llevó a Macedonia. Vio un varón macedonio que les dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pues ellos entendieron que allá era donde el Espíritu Santo les quería llevar. Pues nosotros debemos conocernos bien con Él y saber cuándo Él está tratando con nosotros, nos está hablando, nos está mostrando, nos está dirigiendo, guiando. Cuando quiere que hagamos alguna cosa, para que entonces, de acuerdo con Él, lo hagamos. Yo estaba recordando la vez cuando estuvimos estudiando neumatología, algunos de ustedes ya oyeron estas clases, ya algunos de ustedes conocen esta materia, incluso la tienen aprobada, otro grupo no. Pero los que ya estuvieron presentes en esta escuela cuando estudiamos neumatología, recordarán que yo les hablé, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, yo les hablé de que hay una gran diferencia en estar llenos del Espíritu Santo o estar bautizados en el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver más adelante, pero por la dirección que tengo del Espíritu, debo hacerlo ahora, debo brevemente explicarles ahora que es una gran diferencia la que hay entre ser llenos y ser bautizados en el Espíritu Santo. Yo recuerdo que les decía entonces que estar llenos del Espíritu Santo es tenerle a Él dentro de nosotros y Él nos ayuda, va con nosotros para hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Pero estar bautizados en el Espíritu Santo es estar nosotros dentro de Él. Bautismo lo que significa es ser sumergido en. Cuando nosotros estamos bautizados en el Espíritu Santo es que el Señor Jesucristo nos introduce dentro de su presencia. Él nos introduce dentro de su ser. Y recuerdo que allá en Ezequiel 47, cuando nosotros leemos esa porción de las aguas salutíferas y que había un río y que el Señor le daba una caña de medir a este profeta y le decía que midiera 1000 codos y pasara y el agua le llegaba a los tobillos y luego midió otros 1000 codos y el agua le llegaba a las rodillas y otros 1000 y el agua le llegaba a los hombros, a los lomos, hasta que le ordenó otros 1000 y ya el río no se podía pasar sino a nado. Pues ese es el bautismo en el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos ya en sus profundidades y la corriente suya es la que nos lleva a nosotros y nos mueve en este mundo. Y qué importante es cuando nosotros nos dejamos guiar en todas las cosas por el Espíritu Santo, porque las cosas son muy diferentes. Tendemos a equivocarnos muchas veces. Cometemos tantos errores porque nuestra limitada capacidad para discernir las cosas muchas veces no nos permiten ver más allá de lo que ven estos ojos terrenales.
mas Él conoce todas las cosas. Y cuando Él nos guía a hacer alguna cosa conforme al plan, al propósito de Dios, les aseguro que eso va a tener un efecto mucho más poderoso y positivo del que pudiéramos nosotros tener llevándole nosotros a Él. ¿Le parece? Hermano querido, qué diferente es ser un cristiano espiritual a ser un cristiano carnal. Para los que alguna vez han leído en Corintios, el cristiano espiritual es aquel a quien el Espíritu Santo le revela todas las cosas. Pero el carnal no, el carnal se resiste a las cosas del Espíritu de Dios. Es salvo, es hermano nuestro, es miembro de la familia de Dios, pero Dios tiene aún que trabajar mucho con él, porque a esa persona es muy difícil que se le revelen las cosas que son del Espíritu de Dios. Las cosas de Dios son espirituales y solamente se pueden discernir, solamente se pueden entender espiritualmente. Espiritualmente. En la iglesia de Dios, en todas partes, existen muchos cristianos que son carnales. Que son carnales. Aún viven dirigidos por las pasiones de la carne. Aquellas pasiones que combaten en nosotros, que nos quieren llevar en pos de corrientes contrarias a las corrientes de Dios. Dios desea a través de esta escuela, y eso es lo que estamos procurando hacer, es llevarnos al diseño original de la iglesia. Dios pensó en tener una familia, pensó en tener una iglesia, su iglesia. Antes de la fundación del mundo ya Dios nos vio, Dios nos conoció, Dios nos amó, Dios nos escogió para que fuéramos su familia, sus hijos amados, amén. Fuéramos su iglesia y Él diseñó la estructura de esta iglesia, y lo que Dios pensó con su iglesia no tiene nada que ver con ese tipo de vida que están llevando muchos cristianos que son carnales, a quienes Dios nos puede guiar, no los puede guiar porque sencillamente se resisten a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero Dios está muy interesado en este tiempo en que cada uno de nosotros, sus hijos, podamos ser introducidos dentro de la presencia misma del Espíritu Santo, y de esta manera Él glorificarse, llevándonos nosotros de la mano, haciendo todas las cosas que Él quiere que se hagan. Él tiene un diseño para la iglesia y ese diseño está en las Escrituras. Amén. Está escrito, pues nosotros debemos conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros, para ponerlo por obra. Amén. En esta tarde vamos a continuar entonces. Ya hemos visto algunas cosas bien interesantes, y tomando estas palabras que el Señor nos ha dirigido a decir, vamos a entender que la bendición de recibir al Espíritu Santo, al otro Consolador, nos fue prometida por el Señor, cosa que ya se cumplió en Pentecostés. El Espíritu de Dios vino, esa promesa, esa profecía dada por Joel se cumplió en Pentecostés, allá en el aposento alto, y esos 120 hermanos fueron llenos y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y a partir de allí, cuando la iglesia del Señor se manifiesta literalmente en este mundo, las cosas fueron distintas. La vida incluso de aquellos discípulos que siguieron al Maestro durante su vida terrenal, la vida de esos hombres cambió radicalmente y sus vidas fueron totalmente distintas. Dios quiere que nuestras vidas hoy en día sean vidas espirituales, sobrenaturales. El diseño de Dios para su iglesia, para nosotros sus hijos, es que caminemos en este mundo como los que caminan arriba, no como los que caminan abajo. Nosotros somos gente sobrenatural, y las obras normales para nosotros, la iglesia del Señor, deberían ser las cosas sobrenaturales. Yo estoy enseñando en otra escuela allá en Cajaseca, Mérida, y me sorprende algo, hermanos. Les voy a contar brevemente para aprovechar el tiempo. El mes pasado, yo había recibido de Dios, por revelación del Espíritu Santo, que al llegar a Cajaseca debía llamar a una hermana que estaba padeciendo de fuertes y terribles dolores en su cintura y en su columna, porque tenía desviación en la columna vertebral.
tenía vértebras y discos corridos fuera de lugar, que le estaban oprimiendo los nervios y los músculos, y ella tenía que estar tomando mucho medicamento para calmar el dolor. Y Dios me había dicho que al llegar allá llamara a esta persona para que le ministrara la sanidad de Dios. Pero como ese fue el tiempo en que yo solté la palabra rema que Dios me dio para la iglesia, ¿la recuerdan? Esa palabra que nosotros recibimos de parte de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Lo recuerdan? Y estaba tan envuelto en esa palabra que yo llegué allá y olvidé lo que el Señor me había pedido que hiciera a favor de esta persona. Y entregué la palabra y no le ministré a la hermana. Me vine y cuando fui esta vez, el domingo pasado, el Señor me dijo, por tu culpa, por no haberle ministrado la sanidad, yo te dije que sanaras a esa persona y no lo hiciste. Ha tenido que pasar todo este mes padeciendo de fuertes dolores, terribles dolores, que pudieran haber sido aliviados si tú le hubieras ministrado. Yo le dije, Señor, perdóname, pero cuando llegue allá al lugar donde se reúne la escuela, voy a llamar a esa persona y le voy a ministrar la sanidad. Amén. Así lo hice. En la segunda hora de clase, cuando íbamos a entrar a la enseñanza, les presenté la situación a la gente, llamé a esa hermana y ella pasó toda dolorida, toda cojeando. Y ella decía que sí, verdaderamente, así mismo como el Señor lo mostró, así estaba sucediendo con ella. Cuando la senté en una silla y le medí las piernas, tenía casi 2 dedos de diferencia entre una pierna y la otra. Vinieron varios hermanos, algunos con cámaras, y empezaron a grabar aquello, lo que estaba pasando allí en el momento. Lo que yo quiero enfatizar en esto es lo siguiente. Vi cómo en ese pueblo se maravillaban de ese milagro. Cómo causó conmoción en todos el hecho de que este hombre, por revelación del Espíritu Santo, había recibido lo que estaba pasando con esta hermana nuestra, los dolores que ella estaba padeciendo, los medicamentos que ella estaba tomando para calmar el dolor y todo esto, y que todo fue exactamente así como Dios lo reveló. Pero lo más resaltante para ellos fue en el momento en que se le ministró a la hermana y como ellos vieron el milagro, y todos filmando y todos pasándose el video asombrados de cómo el Señor se estaba glorificando haciendo un milagro de esos. Miren, hermanos, estas cosas deberían ser para nosotros, la iglesia del Señor, la cosa más normal del mundo. Nosotros deberíamos estar todos en la iglesia, no solamente el ministro Mario, el pastor Joel, el otro, sino que cada uno de nosotros en la iglesia del Señor, como costumbre, como cosa normal en nuestra vida, deberíamos estar viendo esas manifestaciones de gloria, de milagros, de sanidades. Que donde quiera que nosotros vayamos, a cualquiera que veamos enfermos y que quiera recibir pues la administración de la sanidad, pudiera ser sanado. Una cosa que me llamó mucho la atención, y así se lo dije a la gente de esa escuela allá en Caja Seca, fue lo siguiente. El Señor me dijo que la sanara. Y suena como que un poco prepotente la cosa, porque alguno dirá, bueno, ¿y tú quién te crees que eres? Es el Señor el que la sana. Porque alguno pudiera pensar, ¿tú quién eres que hablas así? Hermano, el Señor me dijo, quiero que la sanes. Y el Señor Jesucristo en su palabra le dice a los discípulos a quien está hablando y a través de quienes también nos decía a nosotros por la misma palabra, id, sanad enfermos. ¿Lo ha leído? El Señor dice que sanemos a los enfermos, que resucitemos muertos, que pongamos las manos en los enfermos. El Señor nos ordena que nosotros lo hagamos porque el poder de Dios está en nosotros para que lo hagamos, la gloria de Él, pero nosotros debemos hacerlo. Un pastor me decía, mira hermano, yo le voy a decir una cosa, la verdad, a mí me da miedo muchas veces hacer esto, pero ahora viéndolo a usted, oyéndolo a usted, ministrando y todo eso, yo estoy siendo retado por Dios. Debo cambiar mi manera de llevar el ministerio. No lo estoy haciendo bien. Yo le voy a decir una cosa, hermanos. En este negocio
en el que estamos nosotros metidos con el Señor, en este negocio las cosas se hacen a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Y la única manera de que tengamos éxito en este negocio, que es la extensión del reino de los cielos, así es haciendo las cosas a la manera de Dios. Sobrenaturalmente. El ministerio que el Señor nos ha entregado, que nos ha confiado, es un ministerio que va a tener mucho efecto en la gente que está en el mundo cuando vean las obras maravillosas de Dios que se hacen a través de nuestras vidas. Si no conocemos al Espíritu Santo que está con nosotros, capacitándonos para hacer esas cosas, entonces no vamos a hacer nada. Miren, hermanos, una de las cosas que yo encuentro en la palabra, y permítame buscar un momentico aquí unos versículos bien interesantes que el Señor Jesucristo nos dice, es que el Espíritu Santo, cuando viniera a nosotros, una de las cosas que Él iba a hacer era capacitarnos para que nosotros fuéramos por todas partes del mundo haciendo las obras de Dios, sí, pero esas obras iban a permitir a la gente conocer que Dios verdaderamente estaba en nosotros. A Jesús lo estaban condenando y lo llamaban blasfemo porque Él decía, hijo de Dios soy. Ya yo les he explicado que al oír los discípulos, los judíos, que estos discípulos decían que este Jesús decía, hijo de Dios soy, ellos estaban entendiendo que se estaba haciendo igual a Dios. Cuando le condenaban, juzgándole de blasfemo por decir estas cosas, Jesucristo dijo una palabra, no sé si usted la recuerda. Muchas buenas obras he hecho delante de vosotros. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Qué dijeron ellos? Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Por la blasfemia. Ahora, ¿quién estaba haciendo las obras? Jesucristo, ¿verdad? Pero, ¿qué obras dice Él que estaba haciendo? Las que el Padre me dio para que las hiciese. Ahora, a nosotros también, nuestro Padre que está en los cielos, nos dio sus obras para que las hiciésemos. Cuando nosotros cambiemos esa mentalidad que nos sembraron en ese estilo de iglesia que está totalmente al margen de la verdad, cuando cambiemos esa mentalidad por la mentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos, la mentalidad del diseño de Dios en las Escrituras, van a cambiar las cosas. No voy a pedirle al pastor para que ore por tal persona para que Dios la sane. Miren, hermanos, qué equivocada está la gente al pensar así. No es que voy a pedirle al pastor o al hermano Mario para que Dios lo haga, no. El Señor ya me entregó las obras a mí. El Señor ya te entregó las obras a ti. El Señor te dio su poder a ti y te dio su autoridad en el nombre de Jesús a ti y a mí, en el nombre de Jesucristo, para que hagamos las obras que Él nos dio para que hiciésemos. Tenemos que hacerlo nosotros. Miren, si vamos un poco más atrás, allá en Éxodo 14, cuando Moisés estaba guiando al pueblo de Israel en su huida de Egipto, rumbo a la Canaán prometida, estaban ellos ante el mar, delante y detrás los ejércitos de los egipcios, y empiezan a clamar, y todos estaban aterrados porque tenían al ejército detrás, pero como que se les olvidaba que entre el ejército y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba la gloria chequina del Señor presente. Como que se les olvidaba eso, que Dios les estaba acompañando, que Dios estaba con ellos, que Dios les estaba capacitando. Y Dios le tuvo que decir a Moisés estas palabras: ¿por qué clamas a mí? Y a mí siempre me quedó impregnada esa palabra en mi espíritu. Yo quedé muy impactado cuando leí esa palabra. No era todavía la iglesia, no había manifestado todavía la iglesia, la gracia no había venido, el Espíritu de Dios no había venido sobre la iglesia para llenarles de poder, para dotarles de poder, para capacitarles, para hacer las obras de Dios. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, su representante ante el pueblo: ¿por qué clamas a mí? Y ya es tiempo de que la iglesia del Señor deje de estar clamando a Dios por todo y comience a accionar con lo que ya Dios le dio para que hiciese.
Es el tiempo de que la iglesia se levante para hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Porque queremos que Dios lo haga todo. Dios nos preparó, nos capacitó, nos dotó con poder, nos dio autoridad. No para que nosotros le sigamos dando a Él todo el rollo. Él lo hizo para que nosotros lo hiciéramos. Nos preparó para que nosotros lo hiciéramos. Hermanos, no es Dios quien va a sanar a nadie ahora. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. La llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Es un hecho que ya está consolidado. Dios lo hizo ya. Pero el Señor dice que vayamos por todo el mundo sanando a los enfermos. No para que nosotros oremos para que Dios siga sanando. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. Somos nosotros los que tenemos que ir ahora a sanar a los enfermos. Amén. Yo me sorprendí mucho cuando vi pastores y gente y líderes. Yo decía, Dios mío, ahora es cuánto le falta a tu iglesia para volver a los diseños originales, a los diseños con los que tú la preparaste, la concebiste en tu corazón. Todavía estamos en pañales, como dice mi hermano. Bueno, vamos adelante, vamos rumbo hacia allá. El mundo no le puede recibir. Bueno, nosotros no somos el mundo, nosotros somos los hijos de Dios, le recibimos. Una cosa que debemos entender entonces es, si el Espíritu de Dios y nosotros somos uno, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y nosotros tenemos la mente de Cristo, se supone pues que tenemos la mente de Cristo. Algunos piensan que eso es imposible, porque como son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos, así piensan algunas personas de lo que dice Isaías. Pero Dios eso lo dijo para gente que no era su pueblo, que no eran sus hijos, que no era su iglesia. Nosotros ahora somos su iglesia, su pueblo, sus hijos. Somos llamados a imitar a Dios. Ya nosotros hemos dicho hasta la saciedad en este lugar que Dios nos demanda de una manera muy categórica a que le imitemos como hijos amados. Efesios 5:1 que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros? Sí. ¿Jesucristo tenía el Espíritu de Dios? Sí. ¿Por eso es que Jesucristo pudo hacer las obras de Dios? Sí. ¿También nosotros podemos hacer las obras de Dios? Sí. Porque tenemos el mismo Espíritu que tuvo Jesús. Sí, amén. ¿Lo estamos entendiendo? Si nosotros tenemos el mismo Espíritu que tuvo Jesús, la misma unción que tuvo Jesús, por eso es que Él dice, las obras que yo hago vosotros haréis también, y aún mayores haréis porque yo voy al Padre. Ya nosotros hemos explicado bien todo eso. Bueno, si esto es así, y si lo creemos, vamos entonces a tratar de conocer bien a esa persona, porque la única manera que nosotros tenemos de conocer a alguien es verle actuando. Dígame, ¿cuándo usted va a conocer al Espíritu Santo de Dios si no lo ve actuando? ¿Usted cree que va a ver actuando al Espíritu Santo de Dios a través de su vida si usted no ora por los enfermos, no los sana, no declara la palabra, no ordena en el nombre de Jesús en el mundo espiritual, etcétera, etcétera, etcétera? La única manera que nosotros tenemos para conocer a la persona del Espíritu Santo es siendo un espectador de Él. Verle en acción. Pero para verle en acción usted tiene que estar de acuerdo con Él. Ora por esta persona, ministrale, declárale la sanidad, pon las manos sobre él, sánalo. Entonces usted va a ver el milagro y va a decir, wow, Señor, qué tremendo eres tú, gloria a tu nombre. Amén. Siempre corremos a llamar al pastor, a llamar al líder, a llamar al hermano Mario, maestro, a él sí. No, vamos a llamar al hermano Mario, él sí lo usa el Señor. Hermano, a usted también lo quiere usar al Señor, lo quiere usar el Señor, amén. Entiéndalo ya, despierte, salga de ese letargo, salga de esa ignorancia. Miren, el Señor les dice a sus discípulos, para que esté, yo voy a rogar al Padre, para que envíe otro consolador a otro como yo, para que esté con vosotros, ¿verdad? Luego le dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, más vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, estará entre vosotros. Y más adelante dice, estará en vosotros. Miren lo que dice aquí en esta palabra que el Señor Jesucristo les dice a ellos, para que esté con vosotros, ¿no?
esa preposición allí en el griego es metá, para que esté con vosotros, metá, o sea, en compañía de vosotros. En ese tiempo era así. Pero luego dice, porque mora con vosotros. Esa palabra con vosotros en el griego es para o para. Equivale a decir, mora al lado de ustedes. O sea, alguien que camina con nosotros está al lado de nosotros, sí. Pero lo más lindo es lo que él le dice más adelante, y estará en vosotros. Lo que quiere decir es que morará juntamente con nosotros en el mismo templo, en la misma casa. Ya eso se cumplió en Pentecostés con nuestros primeros hermanos, al inicio de esta era de la gracia. Ya la iglesia recibió el Espíritu Santo. Él por todas las edades vino para estar en cada uno de aquellos que han creído que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Gloria al nombre de su nombre, al nombre del Señor. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Sí, quiere decir que Él está dentro de nosotros. Como ya lo hemos dicho, somos el lugar santísimo donde mora la presencia de Dios. Y qué triste y lamentable es que nosotros como pueblo de Dios, aún como que no entendemos esto, vamos por las calles y la gente nos ve a nosotros y nosotros no sabemos que la gente puede conocer a Dios a través de nuestra vida. Una de las cosas que el Señor quiere y demanda para este tiempo es que permitamos que la gente pueda conocer a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos, viéndonos a nosotros. Se nos está demandando en este tiempo de revelaciones que la gente pueda ver en nosotros al Padre y pueda ver en nosotros a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos como Él. Como Él es, somos nosotros en este mundo. Amén. Entonces, tenemos aquí que mora con vosotros. Está al lado de nosotros, pero también está dentro de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Vamos a entrar entonces a otra parte de este estudio. Lea por favor allá en 2 a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Ustedes que tienen la guía pueden buscar en la página 7, ahí al final donde dice conclusión. Y leamos ese versículo que tenemos allí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y, préstele mucha atención a esto aquí, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Perdón, allí el escritor escribió mal ese pasaje. Dice, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No, hoy día en nuestra iglesia más bien deberíamos leer con algunos de vosotros, especialmente con los pastores. Como que no está bien escrito, ¿verdad? ¿O cómo es que usted lee allí? Con todos. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestra iglesia hoy? Que cuando hay un endemoniado, cuando alguien está enfermo, corremos a buscar al pastor. Pastor, le enviamos mensajes de texto a Raimundo y a todo el mundo. Pastor, únase con nosotros. Vamos a estar orando por esta persona que está enferma, endemoniada, etcétera, o lo que sea. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra iglesia hoy? Que nosotros como que leemos este versículo diferente. La comunión del Espíritu Santo sean con algunos de vosotros, porque parece que solamente algunos tenemos la capacidad o la potestad para hacer las obras de Dios. Pero aquí yo leo que realmente dice que es con todos. Ahora, ¿qué significa la palabra comunión allí del Espíritu Santo? En el griego, koinonía. Es lo mismo que quiere decir allá lo que escribió Pedro en su segunda carta, capítulo 1. Que nosotros participamos juntamente con Dios o poseemos juntamente con Dios de la misma naturaleza divina. Bueno, aquí es participar juntamente con el Espíritu Santo de la misma cosa, de la misma obra. Mire lo que dice aquí el diccionario de Vine. Comunión, koinonía, un tener en común, un tener en común. Sigue diciendo compañerismo, comunión, parte que uno tiene en cualquier cosa, una participación, un compañerismo reconocido y gozado, la comunión manifestada en los hechos,
los efectos prácticos de la comunión con Dios, producidos por el Espíritu Santo en el creyente como resultado de la fe. ¿Qué es lo que está diciendo? Miren, hermanos, en las obras de Dios nosotros estamos participando, porque esa es la comunión con el Espíritu Santo, participando juntamente con Él en la realización de las obras de Dios. Cada uno de nosotros tiene parte de ese milagro. Cada uno de nosotros debe estar juntamente con el Espíritu haciendo las cosas. Mire, si usted no le pone la mano a ese enfermo y le declara la sanidad divina, esa persona, aunque el Espíritu Santo esté allí y la gloria de la Shekinah de Dios se pueda sentir como nunca en algún lugar, esa persona no va a ser sanada. El Espíritu Santo necesita que tú hagas tu parte para juntos poder sanar a esa persona. Tú le pones la mano o le declaras una palabra y con autoridad ordenas a la enfermedad o al espíritu que se vayan de esa persona, y por el poder del Espíritu de Dios que está en ti y la palabra que tú estás lanzando en la administración, esa obra se lleva a cabo, a efecto. Amén. Pero ¿cómo queremos que el Espíritu Santo de Dios se manifieste si nosotros no hacemos nuestra parte? Es tiempo pues de que nosotros despertemos y comencemos a hacer lo que nos corresponde para que Él haga lo suyo. Y si no pasa nada, ay, hermano, sí, y si yo le pongo la mano y oro y no pasa nada, quedo yo en ridículo. O como le pasó, o le pasa como un hermano: no, hermano, yo no oro más por los enfermos. ¿Y por qué? Porque a todo el que le pongo la mano y oro por él se muere. Él tenía el ministerio de la eutanasia. Sí, imagínense. A todo el que le ponía la mano se lo mandaba al Señor rápido. Y como la viejita que tenía ya 2 años pidiéndole a Dios, orando para que le sanara a su viejito que estaba enfermo, y ella estaba cansada, hasta que finalmente le dijo: Señor, o te lo llevas o te lo mando yo, pero ya no aguanto más. O te lo llevas o te lo mando. Tenía que haber buscado al pastor este. El asunto, hermanos, es que el Espíritu Santo, vuelvo a lo que en otras oportunidades nosotros enseñamos en Cristología. Dios creó todas las cosas, pero a Dios le plació colocar como gobernante de su creación al hombre. ¿Podía Dios gobernar? Sí, Dios podía fácilmente gobernarlo, pero su complacencia era que una de sus criaturas le representaran en este rol. Su complacencia, su gozo era que el hombre gobernara la creación de Dios, como si él mismo fuera Dios. Usted ve, Dios desea que nosotros tengamos parte de Él en estas cosas que nos ha mandado a hacer. Tenemos de parte de Dios una ordenanza. ¿Qué dice? Que vayamos por todo el mundo a predicar el Evangelio. Sí, que nosotros debemos ir a cada pueblo, a cada nación, a cada lugar, a cada etnia. Pero Dios dice que vayamos sanando a todos los que están enfermos. ¿Verdad que sí? ¿Lo dice o no? ¿Qué dice Jesús? Señor, mira la higuera que maldijiste, se secó desde las raíces. Qué tremendo, Señor. ¿Qué les dijo Jesús? Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diréis, ¿quiénes? ¿Quiénes? Diréis a este sicómoro, a este árbol: desarráigate y pásate a lo profundo de la mar, y no dudares, si no creyeres. ¿Qué pasará? Os obedecerá, será hecho. ¿Por qué? Porque vosotros lo diréis. Nosotros tenemos la capacidad que Dios nos dio para hacer las obras de Dios. No, pero queremos que Dios lo haga todo. Eso es como algunos que todo lo que les pasa en sus vidas, la culpa la tiene el diablo. Al pobre diablo, miren, hermano, a mí a veces me da lástima con el pobre diablo, hermano. En serio, a veces yo tengo lástima, me da, cónchale, pobre diablo, mire, eso lo tienen a monte. Todo es culpa del diablo. El diablo es para todo.
Pero la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne. Hay muchas cosas que nosotros se las achacamos al diablo, se las atribuimos al diablo, pero que no son culpa del diablo para nada, son culpa de nosotros. Nosotros somos los culpables. Igualito, hermanos, es con las cosas de Dios. Hay cosas que pasan y cosas que dejan de pasar, no porque Dios lo hace o no lo hace. Es porque usted no tuvo fe para hacerlo. El Espíritu está en usted y Él quiere hacer las obras de Dios a través de usted, pero usted tiene que creerlo. No, y si no pasa nada y lloro y quedo yo en ridículo. Hermanos, eso no es mi problema. Yo voy a hacer lo que el Señor me dice que haga, creyendo que va a ser hecho. Yo no voy a pensar en ningún momento que no va a suceder. Yo voy a pensar y a creer que va a suceder porque yo lo creo. Y yo lo hago y el Espíritu de Dios, por el poder que está en mí, va a actuar. Yo tengo que decir, yo tengo que declarar, yo tengo que imponer manos o lo que sea que haga. Y yo sé que por el poder de Dios va a suceder. Qué tremendo, mira, ay, todo el mundo pegando gritos porque la pierna estaba creciendo. Miren, hermanos, tremendo. El Señor quiere que despertemos ya, que abramos los ojos, que cambiemos de mentalidad. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 2, ¿qué hora es? En el capítulo 2, vamos a leer en el capítulo 2 de esta guía una pregunta que yo me hago para desarrollar el tema, y eso es lo que vamos a ver en la próxima oportunidad, pero les adelanto algo. En Hechos 19, versículos 1 al 7, nosotros podemos leer algunos versículos bien interesantes. Permítame buscarlo un momentico y lo leemos completo. Capítulo 19. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Amén. Vamos a leer esta porción de las Escrituras. Y mire lo que dice aquí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Y a manera de introducción para crear la expectativa para la próxima enseñanza, aquí nosotros encontramos algo bien interesante que se ha perdido en nuestro tiempo. Era la costumbre, era lo ordinario, lo normal en la iglesia del principio, que toda persona que creyera en el Señor Jesucristo recibiera el bautismo completo. ¿A qué me refiero yo cuando digo recibir el bautismo completo? Me refiero al bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este caso, ¿a quién está hablando Pablo aquí? A 12 hombres, discípulos del Señor, que habían creído que Jesucristo es el Señor, le habían recibido como su Señor, como su Salvador, ¿verdad que sí? Y Pablo les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Allí claramente nosotros podemos ver y entender que eran creyentes a los que estaba hablando Pablo, ¿verdad? ¿Cuándo creísteis? Se supone que es en Cristo Jesús. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ellos sabían de la existencia de la persona del Espíritu Santo. Lo que no sabían era eso de que recibir al Espíritu Santo. A lo mejor habían escuchado algo, pero la efusión, la venida del Espíritu Santo a morar con la gente, eso no lo conocían, no sabían nada. ¿En qué pues fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Y Pablo les explica: el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Amén. El bautismo de Juan, ¿cuál era? El que le ordenó el Padre.
Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. ¿Qué estaba haciendo Juan en el Jordán cuando bautizaba a la gente? Preparándole el camino a aquel que había de venir. ¿Cómo lo estaba haciendo? Bautizándoles con el bautismo que le había ordenado al Padre. ¿Cuál era este bautismo? Introducirlo dentro de las aguas como un tipo del lavamiento de los pecados. ¿Para qué? Para que luego vinieran a la persona del Señor Jesucristo, quien sería, como lo dice Juan, quien les bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Ahora, ¿en qué pues fuiste bautizado? En el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, el bautismo ordenado por el Padre, o sea, el bautismo en el nombre del Padre. Les explicó y qué hizo luego, en qué procedió Pablo con esta gente. Les bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Imponiéndoles las manos para que recibieran el Espíritu Santo de Dios y hablaron en otras lenguas. Así fueron bautizados en el nombre del Hijo, el nombre de Jesucristo. Ahora, hay otro bautizo, y de esto vamos a hablar en la próxima clase, que es el bautizo del Espíritu Santo. Pablo mismo en la carta a los Corintios, la primera carta en el capítulo 12, dice que todos nosotros fuimos bautizados por un mismo Espíritu en el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad que sí? Miren, el bautismo del Padre es el que practicó Juan. Cuando nosotros bautizamos a una persona bajo las aguas, ¿ok? Estamos bautizándolas en el nombre del Padre. Cuando nosotros ponemos las manos sobre ellos y les transmitimos el Espíritu Santo y ellos hablan en otras lenguas, estamos bautizándoles en el nombre del Hijo. Pero cuando ellos son bautizados en las aguas y son bautizados en el nombre de Jesucristo y reciben el Espíritu Santo les bautiza en el cuerpo. Ellos pasan a ser miembros del cuerpo de Jesucristo. El bautismo completo es este. Estamos tan equivocados cuando llevamos a la gente al río, a la playa, a la piscina o donde sea, y como una cosa, ¿cómo me dice? Ritual. Cogemos a la persona y te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, guácate y ya. Mentira, ese bautismo no es así. Vamos a cambiar de mentalidad y vamos a ver las cosas según la palabra, porque según la palabra lo que yo veo aquí es otra cosa. Yo debo bautizar a la gente en el nombre del Padre, es el bautismo de Juan, era el bautismo para arrepentimiento. Y luego bautizarles en el nombre del Hijo, que es el que vino para llenarnos o bautizarnos en el Espíritu Santo, introducirnos en la persona del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Hijo, en el nombre del Hijo, dentro del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es introducirnos al cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, hermanos, para la próxima clase vamos a desarrollar mejor este tema aquí. Y vamos a ver lo importante que era para los ministros de aquella época el que todas las personas fueran llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así como fue importante para ellos, hoy para nosotros lo debe ser también. ¿Cómo nos es indiferente que la iglesia de hoy, los miembros de la iglesia de hoy, tengan o no tengan el Espíritu Santo? No nos importa. Cuando digo no nos importa, no estoy hablando por mí. Estoy hablando por la iglesia, por los ministros, por todos, como un representante. A la gente le importa poco si los miembros de su iglesia, de su congregación, hablan en lenguas o no hablan en lenguas, si recibieron el Espíritu, si no lo recibieron, si están capacitados con poder o no. Hermanos, esta iglesia de hoy está llamada a vivir en una mayor gloria como la que nunca jamás ha habido sobre la iglesia. ¿Por qué? En este tiempo es cuando la iglesia debe despertar y venir a la presencia del Espíritu Santo de Dios para con poder hacer las obras de Dios. Ya es el tiempo, ¿sí? Entonces, para la próxima semana vamos a estar analizando lo importante que para nosotros debe ser entonces el ser llenos del Espíritu Santo. No vamos a tocar el capítulo que sigue, que tiene que ver con la imposición de las manos, aunque brevemente hablaremos algo de eso, porque es importante que usted sepa que hay una ley, que es la ley de transmisión o transferencia, la ley de imposición de las manos, que es la que se cumple de nosotros hacia otro. Lo que Pedro le dijo al cojo que estaba en la Hermosa: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate
y anda. Lo tomó de las manos y por transferencia, ¿qué le impartió? ¿Qué le dio? Lo que tenía. ¿Qué tenía? Poder para sanarle. ¿Qué tenía? La salud de Dios. Y se la transfirió, se la transmitió por la imposición de las manos. Es pues importante que nosotros conozcamos esto.